Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Rafael García, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Toronto, en Ontario, Canadá. Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos que se encuentran a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Un gusto muy cordial, un abrazo muy cordial para todos. Espero que a esta hora ya estén, descansando y con su día terminado exitosamente. Antes que comencemos el episodio número 47 de Cannabis Hispano, quiero invitarlos a que escuchen la interesante charla que sostuve con la doctora colombiana Paola Cubillos, una entrevista que está publicada en las más populares plataformas de podcast, y dependiendo de la que ustedes usen, pues seguramente encontrarán ahí a Cannabis Hispano. Estamos hablando de Spotify, estamos hablando de Spreaker, estamos hablando de la plataforma de podcast de Apple, de tal manera que está en Google también, así que seguramente si ustedes lo buscan en cualquiera de sus plataformas encontrarán el podcast de Cannabis Hispano. Bien, pues entonces quería decirles que en la descripción de esta transmisión o de este episodio número 47 de Cannabis Hispano van a encontrar el enlace a esta entrevista con la doctora colombiana Paola Cubillos. Hablamos, entre otras cosas, de su experiencia profesional en el cannabis medicinal, y una de las preguntas que yo le hacía a la doctora durante esta entrevista era, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que el cannabis o el CBD ayudaba a combatir el COVID-19? Entonces ella me dio una respuesta muy interesante. Creo que vale la pena que ustedes la escuchen, porque se darán cuenta de los mitos y de la realidad que está rodeada con este tema de si el CBD o el cannabis puede ayudar a combatir el COVID-19. Así es que los invito, pero quiero compartir con ustedes un pequeño extracto de lo que hablaba con ella. De acuerdo a la doctora Cubillos, el CBD tiene propiedades antiinflamatorias, es decir, que disminuye la cantidad de sustancias antiinflamatorias en el cuerpo, la cantidad de sustancias inflamatorias en el cuerpo. Estas sustancias normalmente, me decía la doctora, se presentan en enfermedades como la artritis reumatoidea y algunas otras enfermedades inflamatorias del intestino. Y lo que ella me decía era que de acuerdo a estudios preclínicos, es decir, a estudios de laboratorio y que se hacen en esa etapa con animales también, se había determinado que el CBD efectivamente contenía o tenía estas propiedades antiinflamatorias. Entonces ella me hacía la relación en el sentido de que, siendo el COVID-19 una enfermedad que tiene ese componente inflamatorio, los investigadores estaban apuntando al hecho de hacer pruebas como estas que acabo de mencionar para saber qué tanto podía ser el impacto positivo que el cannabis podía tener contra el COVID-19. De hecho, circuló en las noticias internacionales que dos científicos canadienses habían hecho algunos estudios que indicaban que ciertas pruebas arrojaban resultados positivos en relación a los beneficios que podía tener el cannabis combatiendo el COVID-19. Pero hasta la fecha no hay nada concluyente, de tal manera que hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones. Los invito, como les cuento, a que puedan escuchar la entrevista que está publicada en las diferentes plataformas de podcast en las que se encuentra Cannabis Hispano, para que puedan escuchar esa parte, y seguramente encontrarán otras que también les interesará. Por ejemplo, cómo actúa el cannabis en el tema del líbido, cómo actúa
cuál es la relación, por ejemplo, cuál es el costo-beneficio. Hablábamos con la doctora que tienen las madres de familia con aquellos pequeños, con sus niños menores de edad que tienen enfermedades que han pasado por diferentes tratamientos de medicina convencional y que no han logrado encontrar un alivio, de tal manera que ella también hace esa relación del costo-beneficio que puede existir en este tipo de casos y cómo los médicos se enfrentan a ese dilema de si recomendar o no recomendar el uso del cannabis medicinal para menores de edad, porque se conoce o hay estudios que hasta la fecha han dicho que el tema del uso del cannabis en edades menores a los 18 años puede tener efectos negativos en el proceso cognitivo de los menores de edad. Pues entonces los invito, amigos y amigas, a que puedan escuchar toda la entrevista con la doctora Cubillos. Está súper interesante, así es que pueden encontrar el link de esta entrevista en la descripción del podcast. Bien, pues entonces, partiendo de la conversación o de la parte esta de la conversación que tuve con la doctora Cubillos, me pareció interesante hablar muy brevemente del CBD, este cannabinoide que pues al igual que el THC es, digamos, uno de los más famosos, son los dos más famosos cannabinoides, los más populares, los que tienen más divulgación hasta el momento, pues precisamente porque han sido hasta la fecha dos de los cannabinoides más estudiados, pero recordemos que de acuerdo a la literatura, de acuerdo a las investigaciones, puede haber más de 140 o más de 200 cannabinoides en la planta del cannabis, y el CBD es uno de ellos. Bien, hay que decir muy brevemente antes de entrar a los diferentes tipos de CBD que se venden en el mercado, que el cuerpo, que más bien el sistema cannabinoide existe en todos los vertebrados. Y entre sus funciones principales está ayudar a regular funciones cruciales del cuerpo de los vertebrados, como por ejemplo el sueño, el dolor y el apetito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que decir de entrada que todos los vertebrados tenemos un sistema cannabinoide, ¿sí? Lo cual indica que desde luego el cuerpo humano produce sus propios cannabinoides. Esto es, cuando yo me enteré de esto, me pareció realmente impresionante el hecho de que el cuerpo en sí ya tiene un sistema que está, digamos, acondicionado o que está listo a recibir cannabinoides externos, ¿sí? El sistema endocannabinoide del cuerpo está listo para poder activarse a través de los componentes o a través de los cannabinoides de los foráneos. En este caso, digamos, hablando de la planta, del cannabis, los cannabinoides que se llaman fitocannabinoides, ¿sí? Si recordamos un poquito de biología, recordaremos que el prefijo fito, pues, pertenece al reino vegetal, de tal manera, como digo, que el cuerpo humano produce sus propios cannabinoides y estos, entre otras diversas funciones, regulan, por ejemplo, el dolor y el apetito. Bien, pues entonces el sistema cannabinoide también puede ser modulado y activado, y activado por estos cannabinoides que se encuentran en la planta del cannabis, por ejemplo. Los científicos hasta ahora entienden que estos endocannabinoides pueden ayudar a regular el comportamiento de nuestros cuerpos en múltiples maneras, desde la función motora hasta el apetito y, como decía antes, la sensación del dolor. De hecho, numerosos estudios científicos sugieren que el CBD puede ayudar en muchas formas diferentes de dolor, no solo un tipo de dolor, sino que se está estudiando o se tiene, digamos, hasta el momento pruebas hasta cierto punto científicas, pero también muchas pruebas anecdóticas o versiones anecdóticas acerca de cómo el CBD actúa en el dolor. Bueno, de acuerdo a lo que se sabe, el CBD actúa sobre la parte número 2 o los receptores número 2 del sistema del cuerpo humano, mientras que el THC básicamente actúa en los receptores número 1 de
del cuerpo, de todo el sistema cannabinoide. Bien, pues entonces hablemos brevemente sobre los tipos de CBD que se venden en el mercado. Principalmente pienso que, o entiendo yo que estas variedades de CBD se venden más bien en el mercado canadiense y en el estadounidense. Hasta donde sé, no lo sé en Europa, tampoco tengo mucha información acerca de América Latina, pero bueno, ustedes me confirmarán. Entonces, entremos un poquito a hablar de los diferentes tipos de CBD. Yo entiendo que realmente puede convertirse en algo muy confuso e intimidante cuando uno tiene que navegar en medio de este mar de información sobre todos estos productos y sobre todas las bondades que se le atribuyen. Y más que todo es más difícil cuando uno tiene el primer acercamiento y uno ha escuchado muchas cosas de diversas fuentes y pues al final uno no sabe en quién creer. Pues bien, yo comprendo eso porque yo he estado en ese mismo punto del camino y estoy aquí para tratar de ayudarte a comprender un poco sobre este embrollo de los diferentes tipos de CBD. Como digo, vamos a hacer un repaso muy rápido, muy superficial, pero creo que les podrá ayudar a tener una idea y quizás los motive a buscar un poquito más de información. Bien, entonces hagamos esta diferenciación rápida y lo más comprensible que se pueda de los tipos de CBD. Como decía, en el mercado existen a la venta comúnmente tres tipos de CBD. El CBD isolated o aislado, el CBD de broad spectrum o amplio espectro y el full spectrum. Bien, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Comencemos diciendo que el CBD aislado prácticamente solo tiene un tipo de CBD, es decir, un solo aspecto del CBD. Por ejemplo, el CBDA o CBDA, el CBDN o por ejemplo el CBDG. Esto significa que en este CBD solo se aísla un tipo de CBD. Y esto es interesante y es importante porque esto puede ser usado para un propósito especial. Por ejemplo, en el caso de cada uno de los diferentes tipos de CBD, pueden contener diferentes propiedades que ayudan, por ejemplo, a temas específicos como el dolor o la ansiedad o una ayuda para dormir, etcétera, etcétera. Sí, entonces el CBD aislado es prácticamente un solo tipo de CBD y muy recomendable para todas aquellas personas que saben exactamente lo que buscan, saben lo que quieren y saben cuál es el tipo de CBD que les funciona, en este caso el CBD aislado. Bien, entonces, hablando del CBD de amplio espectro, este es un CBD que tiene todos los aspectos del CBD. Vamos a ver, hablemos todo el espectro del CBD. CBDA o CBDA, CBDG, CBDN, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una amplia variedad de cannabinoides, pero ¿cuál es la diferencia? Es que no tiene THC. Recordemos que el THC es el cannabinoide que tiene ese efecto psicoactivo, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el componente que pone high y que puede resultar en una experiencia no muy grata para todas aquellas personas que no están buscando esa experiencia psicoactiva. En países como Estados Unidos, en donde por ejemplo